recibiendo aquí de manera muy grata a nuestro buen amigo, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Bienvenido, don Pablo. ¿Cómo está todo? Primero darle los buenos días a cada uno de ustedes. ¿Y la Navidad? La Navidad, me dijeron ayer que tú estabas activando tarjetas. Ay, Ni yo he tenido Navidad. Yo, óyeme, ayer estaba en la barquita. ¿Tú estás en la lista? ¿Tú estás? Sí. hazle, ¿Tú estás en la Dios. lista? Porque yo soy, Pablo, yo soy pensionado. Ajá. ¿De qué? Yo soy un pensionado. Yo soy un ¿De señor- qué? ¿Del magisterio? yo soy un Mira, señor con pensionado. su cédula de ¿Dónde tú eres identidad, él pensionado? activó una tarjeta. Mira, ni en la sala capitular llega. No, yo soy pensionado de De educación. Sí, educación. Yo le dediqué. ¿En Navima? Yo le dediqué 31 años a la educación dominicana. Tú me como los Dale. 10. Señores, Dari, yo tengo una historia que contar Dari, a este país. tú eres un líder de opinión. ¿Eh? No te pegas. No, Es ¿en verdad, es verdad, serio? es verdad. No, Pablo, Pero tú ¿serio? llegaste a Es ¿qué verdad. edad? ¿A los 15 A los 10 A los años, 17, no a los 10. 17 ¿A los años. 15? A los 17. En el liceo yo, de Hermano entré, Guayabo. yo entré en un programa que se llamaba Bachilleres en Servicio. Sí, los 60 horas. Inicié. ¿Tráfico de influencia fue? No. Si vieron talento. y No, me- porque tu papá y tu mamá eran profesores, sí, ¿o no? Qué batalla. Ajá. Ah, explica bien. Sí. Entonces, yo Porque vengo, todo el mundo cree que no, es no, suegro. yo vengo de una familia de maestros. Mi mamá y mi papá son maestros. Bueno. Somos 5 hermanos. Ahí De los, está. de los 5, 4 somos maestros formados. Exacto. Es decir, que nosotros venimos de Porque ahí. tú eres Vocación. de los maestros de la normal, de la reforma. Yo estudié en el Feliabrito Mejía. Yo pensé que esos bonos eran personas de escasos recursos. Y él es de caso recursos. Si ellos chequean la cuenta tuya con todos esos ceros, ¿Cómo? No, ahí cero a la hay izquierda. forma No, cero a la de que sea izquierda, no a la de escasos derecha. recursos. Bueno, si lo dice don Andrés, que una... Mira, la gente está llamando. La gente está llamando para darle la bienvenida a Pablo. Vamos a ver. Buenos días, ¿quién nos habla? Aquí está Pablo Ulloa. Buenos días, ¿quién nos habla? Aquí está Pablo Ulloa. ¿Qué hay? Buenos días, saludos muchachos. Yo Buenos soy días, buenos días. El chispero. Oh, ánimo, mi santo hermano. Dios. Buenos días, Saludos. Chispero, adelante. Feliz Navidad para todo este equipo, todo el equipo de La Mañana con Dari, el equipo de Super Q 100.9. Yo soy el chispero de Herrera, mi hermano. Chipero, llegó la Navidad en Herrera. Aquí no hay nada, muchachos. Aquí la gente, los gimnasios quebraron. Oye. Quebraron los gimnasios porque la gente está rebajando solo. No hay comida. Oye, otra cosa. Mira, aquí está Quiero Pablo. ¿Tú decirle, tienes alguna pregunta para Pablo? Pablo Ulloa. Sí. ¿Qué defiende Pablo Ulloa? Que le llaman de que el defensor del pueblo. Al Y aquí pueblo, decide- ustedes. Eso no defiende nada. Pablo Mira, Ulloa, adiós, usted- Chipero. Adiós. No, Gracias, Chipero. Feliz Navidad. Pablo, mira. Bienvenido. El chipero debió organizarse porque lo he escuchado en muchos programas. Sí, sí. Sí, no, Parece que la interacción todavía continúa siendo un medio de vida. El trabajo de él el día Sí, entero. el día entero, parece que sí. En ese sentido debió beberse el café temprano para poder llamar. Sí. Pablo, Abrazo, chipero. me gustaría iniciar nuestra conversación abordando una iniciativa que a mí me parece muy interesante que tú has venido desarrollando, que es la ruta Los derechos. de los derechos, que se trata de impulsar que los dominicanos conozcan sus derechos, porque yo creo que aquí hay mucha desinformación en torno a derechos y deberes, Sí. porque los derechos también traen deberes y los derechos también tienen una modelación. Ayer yo hablaba de eso, de que los dominicanos tienen derechos, pero esos derechos también están modelados por leyes, están dirigidos, regulados. No es que yo puedo hacer todo lo que los derechos me permitan, y no quisiera que pusieran un poquito en contexto a nuestra audiencia de qué se trató y cuál fue el resultado que tú recibiste, sobre todo cuál fue el feedback de la población en torno a esa iniciativa. Sí, mira, gracias porque iniciemos justamente por la ruta de los derechos, la cual es un esfuerzo institucional de poder honrar una deuda histórica del defensor del pueblo, de poder visitar todas las provincias de República Dominicana, independientemente que yo, a título de titular, me traslado continuamente, qué sé yo, 4 días o 3 días de mi agenda de la semana de territorio, pero ya la institución trasladarse y hacer un bloque de agenda de prácticamente 7 actividades en cada provincia, eso le da una dimensión distinta. Primero, cumplimos con el valor de la accesibilidad, pero también honramos el valor de la transparencia. Y esta es una innovación de parte del equipo, como una forma indiscutiblemente de promover y divulgar derechos y deberes, pero también poder aumentar la cantidad de casos recolectados, quejas y orientaciones. Y de las partes más interesantes desde el punto de vista de la eficiencia, como indicador, el 60% de los casos que nos llegaron a nosotros fueron resueltos antes de concluir la ruta. Los restantes los iremos resolviendo paulatinamente porque siempre va a depender. Pero además, desde el punto de vista de lo que es la historia del defensor,
cuando me postulé, prácticamente la totalidad decía que era desconocido, lo cual era verdad. E hicimos una encuesta que publicamos en el 22, donde menos del 40% conocían la institución, y desde el punto de vista de los derechos, que es lo más importante, el 40% conocían apenas un derecho, y los jóvenes, un 57% no conocían sus derechos, y el 64% de los jóvenes más pobres no conocían sus derechos. Luego de la ruta, hicimos la encuesta para ver un poco cómo se moduló y qué nos dimos cuenta. Primero, la institución, en un 60% ya la conocen, y aparte de eso, los derechos fundamentales, por lo menos uno, ya prácticamente en un 60%, más o menos 65%, ya conocen un derecho fundamental. Por lo tanto, el esfuerzo del defensor de hacer un traslado provincia por provincia para hacer el izamiento de la bandera, la caminata junto con los jóvenes y las autoridades por los parques, unas conferencias, espacios para los comunitarios, para las mujeres y para los jóvenes, además de actividades en las escuelas y en otras localidades, indiscutiblemente está dando los resultados de que el defensor del pueblo pueda rendirle cuenta a la ciudadanía, pero también justamente hacer su función de educador o de pedagogo social y aumentar la cantidad de casos, que al fin y al cabo es lo que interesa en términos institucionales. Eso que estamos viendo, no video que estamos viendo, ¿eso es dónde? Ese es en la barquita. Ese fue el cierre. El cierre. El cierre de la Ruta de los Derechos lo hicimos en la barquita, con lo cual hicimos un ejercicio, incluso de las partes interesantes. Ahí en las imágenes habían 3 grupos de privadas de libertad. Rafey, Licey al medio y Najayo, porque nosotros entendemos que también hay una segunda oportunidad en la vida. Y si hemos criticado tanto el sistema penitenciario de la República Dominicana y hemos exigido que sea digno y que tengan oportunidades de reinserción social, ¿qué haríamos nosotros si no le damos la oportunidad? No solamente ahí, sino en 5 provincias, los privados de libertad no solamente presentaron la orfebrería, sino que se presentaron y sus familiares pudieron ver. Y es también de los mensajes que vamos dejando desde el punto de vista de una comunicación efectiva. No solamente es la institución, sino también es el ciudadano. Y dentro del marco de las actividades que fuimos generando a lo interno de la Ruta de los Derechos, fue justamente crear los órganos de participación social que tenemos definidos en el plan estratégico. La mesa comunitaria, defensor universitario, defensor escolar y el voluntariado, como un mecanismo del defensor de poder tener un tejido social que le permita tener casos de oficio, que le informen situaciones que están pasando en cada pueblo y que permitan entonces hacer las inspecciones o las visitas desde el punto de vista de la Secretaría General. Y perdón, esos casos de oficio, esos casos de oficio, ¿ustedes ayudan a que se le ponga un abogado de oficio? No, lo que pasa es que los casos de oficio es como le llamamos las investigaciones, es un caso. La situación que pasó en el destacamento de Naco. de Jaina fue de oficio. Los familiares o el afectado no llegó al defensor. Es decir, de oficio es que no esperan una denuncia. Exactamente. Sino que se enteran de la situación y obviamente actúan en función de eso. Nosotros hemos aumentado un 300% de los casos de oficio e incluso de las innovaciones desde el punto de vista de la tecnología, de la información, de la comunicación de nosotros, ha sido crear un data warehouse que nos permite analizar unos 500,000 comentarios por día, que junto al CRM, que nos permite discriminar con inteligencia artificial lo que son reclamaciones, quejas y orientaciones, podemos dedicar los abogados de la Secretaría General justamente a lo que son casos, y lo demás lo manejamos desde el punto de vista de la orientación o el seguimiento o el apoyo al ciudadano cuando no nos corresponde por un tema de diseño institucional. Antes de pasar con Maylin, a propósito del tema penitenciario, es una violación, es un derecho o una violación de un derecho de que Alison de Jesús Pérez Mejía, el chiquito, está solicitando que lo muevan de una cárcel para otra y los jueces lo niegan. ¿Eso tiene algo que ver con una violación a un derecho o no necesariamente? Es decir, los jueces pueden determinar dónde tú vas. El juez de la ejecución de la pena tiene toda la prerrogativa para poder determinar dónde tú puedes. Que no es donde tú quieras estar, que mándame para Puerto Plata, no, porque que hay playa. El criterio original en la ley del 21 siempre va a ser la cercanía con los familiares por un tema de arraigo, porque las visitas, sea conyugales o familiares, le permiten a los familiares llegar directamente. Y es lo que comentaba cuando hablábamos de las cárceles de la Victoria en el incendio. Esa es la razón por la que te ubican. Si tú cometes un crimen en Salcedo, tú vas a estar en la fortaleza. Si tú generas un crimen en Santiago o te ponen una medida de coerción con prisión preventiva,
tú lo vas a hacer muy probablemente en Rafael, lo vas a hacer en Licey al Medio o lo vas a hacer en la penitenciaría justamente del Palacio de Justicia. Siempre va a determinar el lugar donde reside la persona de la ubicación de la cárcel, salvo, y es un elemento importante, que la Dirección de Prisiones o los departamentos de inteligencia del Estado entiendan que hay una situación de peligro, un riesgo para ti estar en... Entonces ahí no lo permiten. En el caso de él, que está solicitando el traslado de Najayo a La Victoria, muy probablemente tiene que ver justamente con el crimen organizado. Y debe haber más riesgo en La Victoria que... Sí, pero también... Sí, pero en la Victoria él va a tener más libertad de interactuar. Ahí entra una de las críticas del defensor al sistema penitenciario. Mientras más desconozcamos la realidad de las cárceles, más el crimen organizado va a llegar a operar dentro de ella. Claro. La Victoria, al momento del fuego, una cerveza Presidente valía 500 pesos. 1.500 pesos un Brugal y 5.000 un Buchanan. Cuando sucedió el fuego... Dentro. Cuando sucedió el fuego, estamos hablando que en se el quemaron. licor, se quemó toda esa mercancía. El licor. Se quemó, no, porque fue por la zona de la cocina. Ya lo que son los colmados están por el otro lado, por la ampliación. ¿Qué pasa? Que ese módulo que se quemó, había 1.900 personas. La Victoria estaba hecha para 800 y la ampliación le da capacidad a 1.200. Imagínense el nivel de hacinamiento. Entonces ese romo y esa cosa entra libremente ahí. Bueno, una de las madres que yo apoyé cuando me abordaron, ella me decía, perdón, que ella pagaba, Darín, para que tú entiendas la dimensión de esta crisis, 1.500 pesos por semana para que su hijo durmiera sobre otra persona. Porque si dormía en el piso, lo picaban los ratones. Entonces, para que entendamos lo que el defensor del pueblo anda justamente... Que durmiera abrazado como nadie así. No, encima. O sea, los que no tenían dinero hacían como una cama. Y entonces los que tenían dinero dormían encima. Y los que tenían más dinero tenían literas. En este caso serían unas criptas propiamente. O en otro área. Pero encima es un segundo piso. No, encima de ti. Encima de ti. Yo duermo encima de ti. Tú eres mi cama. Tú eres mi cama. 4 hacen una cama y tú te acuestas arriba. Se acuestan Entonces, 3 arriba. ¿qué pasa en los destacamentos? Tuve una dimensión del problema también acuciante. Si tú vas a Higüey, tú en la penitenciaría, aún teniendo una mulla, cómo se da un nivel de hacinamiento. Incluso uno de los casos, y qué bueno que fue el chipero que vive en Herrera, que pertenece a la localidad que yo le voy a decir, Bella Colina. hubo una situación con la cárcel de Bella Colina. Que raro que él no lo sabía, que justamente una acción defensorial entre el defensor del pueblo y defensa pública cerraron esa cárcel e hicieron que se moviera todos los privados de libertad a un espacio más digno. Yo he ido ahí. Y vamos a decir lo siguiente, es un espacio que queda en un segundo nivel, en un sótano, al lado de una cañada, donde estaba diseñado para unas 45 personas. Cuando hicimos la inspección habían más de 200 personas. Gente, sin ventilación. El VIP valía, creo que era diario 3.000 pesos. Estamos hablando de 15 o 10 personas en una celda afuera. Incluso había una persona que tenía preso un mes y no había ido al juez de paz. Para que entendamos un poco la dimensión, porque muy probablemente oímos privado de libertad preso y entendemos, bueno, que se mueran. Yo lo que creo es que al fin y al cabo la sociedad es que está siendo víctima de esos privados de libertad, que el crimen organizado lo va captando y cuando salen terminan siendo ya profesionales del crimen o hacen ciberdelincuencia desde la misma penitenciaría, llamada telefónica y demás. Bueno. Mi pregunta iba exactamente por esa línea. El hacinamiento en las cárceles del país. ¿Y cómo va la conversación? Si hay alguna conversación con la Procuraduría General, esto para la entrega de una parte de la cárcel del centro penitenciario Las Parras, que según las autoridades se va a entregar pronto. ¿Qué va a pasar con la Victoria? Si son los reos de la Victoria que van a ir a esa parte que va a ser entregada de La Parra. ¿Y qué usted piensa de esta situación de La Parra que tenemos 4, casi 5 años y que no se ha entregado de nuevo, porque fue entregada una parte por el expresidente Danilo Medina? Mira, efectivamente Las Parras no tenían condiciones. Eso tengo que hacer un juicio de valor, porque de lo que estamos hablando es licitar la parte eléctrica, la parte sanitaria, la rehabilitación de los espacios físicos. Son 4 bloques, poderlo volver independiente cada uno de ellos y no una ciudad, como pasa en el caso de México. Estamos hablando de 8.000 espacios justamente. El primer módulo se supone que se va a entregar en junio de este año, que son 2.500 privados de libertad. Yo accedí a ser parte de la comisión que preside el magistrado Subero Isa, justamente por él. Y un esfuerzo también de apoyar que se pudiera habilitar ese espacio. Ahora, eso fue mediante una licitación. Nosotros como comisión tenemos la responsabilidad de que La Parra pueda ser operada
pero el traslado de los privados de libertad es de la Dirección de Prisiones. Ahí hay un tema esencial y es la prioridad que es para el Estado, la seguridad ciudadana. No puede haber un sistema de seguridad ciudadana donde las cárceles son ajenas a todo el sistema, porque ahí tú tienes inteligencia y contrainteligencia. Desde el punto de vista del Estado, tú tienes la información clave para poder activar fuera de las cárceles y poder combatir el crimen organizado. Desde La Parra, creo que pueden resolver parte del hacinamiento, porque estamos hablando de 8.000 espacios que están habilitados y nuestra matrícula penitenciaria son 25.000. El 60% son 16.000 aproximadamente, son privados de libertad mediante la medida de coerción de la parte temporal. O sea, no son condenados, sino que la medida es justamente para poder llevarlo al proceso penal y que se presenten continuamente. Yo creo que esa es una revisión profunda que la nueva procuradora o procurador tienen que sentarse con el Poder Judicial para poder viabilizar espacios que puedan ser fáciles de activar. Y te digo, otra medida de coerción que dice el Código Penal tiene que ver con algo tan simple como el grillete. Tú me podrás decir, bueno, el costo. Yo creo que el ITRA tiene la capacidad de poder generar grilletes de $50, $100. El que no puede, el Estado que genere un fondo. Pero todo el mundo puede gozar de la libertad para presentarse periódicamente, cada 3 meses o cada espacio, según el juez, para poder justamente presentar sus alegatos y con esos argumentos poder demostrar si es culpable o inocente. Para ponerte un ejemplo. Libertad La defensa relativa. Sí, libertad bajo fianza, Sí, o sí. tú puedes ponerlo, o los grilletes, presentación periódica, todo eso. Sí. Ahora, el argumento del Ministerio Público, que en ese sentido es baladil, es decir, que bueno, están garantizando la presentación del imputado. Indiscutiblemente, yo creo que aquí tiene que haber un sistema donde la policía sea parte y no tener que generar una policía del Ministerio Público, como en un momento se pensó en la gestión, creo que fue de Radamés, que estaba habilitando la posibilidad de una policía especializada para el Ministerio Público. Pablo, usted ha hablado de muchos logros desde la Defensoría del Pueblo, pero ustedes tienen muchas aristas que abordar. Y aunque ustedes son independientes del gobierno, ustedes reciben presupuesto por parte del gobierno. Y una de las funciones de ustedes es justamente fiscalizar a las instituciones públicas. ¿Alcanza el presupuesto para eso? ¿Y cuáles casos ustedes han abordado? Mira, de alcanzar no alcanza. Y más cuando yo oigo que la Cámara de Cuentas tiene un presupuesto de 1.400 millones, el Defensor del Pueblo apenas tiene un presupuesto que dará los 340 millones. En este próximo presupuesto, entendemos, se ha planteado un aumento, pero para lo que estamos hablando realmente es ínfimo. Ahora, eso no ha sido una limitante y quiero que lo entiendan como tal. Creo que la característica de la gestión que me ha tocado llevar con el gran equipo que tengo ha sido la innovación. La ruta de los derechos para cualquier otra institución le hubiese salido 4 veces o 5 veces más caro. Nosotros trasladamos todas las provincias del país con un gran equipo y pudimos hacer eso por un precio que honestamente fue al dedillo, fue ra con ra, como diríamos, cada centavo. Y eso no ha sido otra cosa que no ha sido la vocación del servicio público. Nosotros desde el punto de vista de lo que enfrentamos comúnmente está el tema de la salud. Casi el 16% de los casos que llegan al Defensor del Pueblo tienen que ver con un sistema de salud que tiene que mejorar. Por eso planteamos que la reforma de la Ley de Seguridad Social es la madre de todas las reformas, no solamente desde el punto de vista de los cupos o las camillas, desde el punto de vista de los medicamentos, del copago, del gasto familiar de bolsillo, que es muy importante. E incluso hicimos un congreso con todos los actores en junio pasado, en coherencia con nuestro informe nacional de derechos humanos del Defensor del Pueblo, que es un hito de la gestión. Tanto el informe que presentamos con el nieto de Nelson Mandela en el país, que planteaba 5 derechos fundamentales: la salud, la integridad, la justicia, el trabajo y la igualdad. Por eso hicimos el congreso que le mencionaba en el mes de junio, para poder analizar ese sistema de salud de República Dominicana y plantear reformas viables. Por eso tenemos un libro que es el que hemos entregado al Congreso y a todos los actores que participaron, ministros, directores generales, clínica privada, ARS, AFP, pacientes, para que vean cómo sería la dimensión de una reforma de la Ley de Seguridad Social. Una pregunta, perdóname, sobre eso mismo, antes que se pase. En la ley, ¿existe algún porcentaje en particular para asignación de presupuesto al Defensor del Pueblo? Y le pregunto, ¿En cuál ley? En la ley del Defensoría del Pueblo o cualquier ley de presupuesto. Okay. Pero también si eso no se considera una limitación a la independencia, realmente, de que te limiten. Mira, nosotros cuando llegamos a la institución, para que entiendan por qué yo abrazo el valor de la eficiencia y lo traigo a la mesa por el orgullo que me da justamente el equipo de trabajo. Nosotros, antes de salir al territorio, certificamos todos los procesos que tienen que ver con garantismo. Le hace ISO para calidad en cuanto a servicios
ISO para antisoborno e ISO para cumplimiento gubernamental. Cuando nosotros llegamos, el presupuesto andaba por 167 millones de pesos. Hoy en día el presupuesto rondará casi los 400 millones. Es un esfuerzo nosotros de presentar proyectos y sobre la base de los proyectos discutir el presupuesto que nos corresponde. ¿Es una limitante? Sí. Ahora, no existe ninguna ley que genere un monto exacto para el defensor del pueblo. Yo me he concentrado con el equipo de poder demostrar transparencia. Por eso nosotros tenemos 100 puntos en la Dirección General de Ética Gubernamental, en la valoración mes por mes. Teníamos 99, subimos a 100 y nos hemos mantenido ahí. Y somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana. Y usted, que es un maestro, me va a entender. Nosotros hicimos un protocolo de 1 año y 4 meses para poder lograr que el defensor del pueblo ejecutara su presupuesto en línea. La 12ª parte que nos llega, así como le llegaba a usted en la Cámara de Cuentas, nosotros lo transparentamos absolutamente. Incluso recibimos una carta del ministro de Hacienda felicitándonos por ese hito institucional. ¿Somos autónomos, somos independientes? Claro que sí, el artículo 190 de la Constitución y la ley 1901 lo plantea. Ahora, el dinero es público y todo el mundo tiene que saberlo. Yo prefiero, como titular, quitarme la prerrogativa de tener una ejecución presupuestaria a mi antojo y poderla mostrar de manera transparente, porque creo que esta generación está abocada a hacer cambios y a hacer la gestión de una manera distinta. Sobre los derechos humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, recibe frecuentemente críticas porque cuando las autoridades competentes llevan a cabo operativos y a veces hasta mueren ciudadanos por intercambio de disparos, y él sale en defensa a decir que hay que respetar los derechos humanos de los ciudadanos, y las recibe, están latentes esas críticas. En su posición de defensor del pueblo, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Yo creo en una sociedad sin violencia. Yo creo en una sociedad basada en la paz. Y creo justamente que la integridad física es un derecho fundamental que está consignado en nuestra Constitución, en el artículo 37 y 38. Ahora bien, así como ayer levanté un tuit llamando la atención que ninguna autoridad, le hace militar o policial, puede ser asesinado porque una vulneración justamente a ese estado que estamos planteando. De igual manera estamos inspeccionando en Jaina la agresión que vivió un ciudadano en el destacamento. Sí. El defensor del pueblo tiene un principio básico y está en su artículo 1, es la neutralidad. Por eso quizá en el caso particular de esta gestión, nosotros hemos podido saber jugar justamente al equilibrio. Y la gente no nos ve con una agenda más allá que no sea el respeto de lo que nos corresponde por obligación, por misión o por visión desde el punto de vista del defensor del pueblo. Hay situaciones de exceso, tanto de ciudadanos como de policías o militares. Y hay elementos que incluso superan la capacidad de imaginación. Fíjate que un compañero de armas de la Fuerza Aérea mata a otro compañero de armas. Eso realmente llama la atención porque es el crimen organizado que se está expresando. Por eso somos muy cuidadosos cuando fijamos una posición, porque primero nosotros tenemos que investigar. Una de las mejoras que nosotros generamos fue justamente una reforma organizacional y creamos una Secretaría General robusta, basada en 4 procesos: atención al ciudadano, investigación, notificación a la administración y litigio estratégico. Cuando el defensor fija una posición, lo hizo porque hubo una investigación de la Secretaría General o a través de la Oficina de Oportunidad de la parte educativa, invirtió un dinero en investigación y desarrollo y ese estudio le permitió fijar una posición. Por ejemplo, el caso de las cárceles. Visitar 42 centros de privación de libertad con 25.000 registros y además de la parte cuantitativa que te estoy significando, hacer un elemento de la parte cualitativa a través de una antropóloga como Tajira Vargas, significa que el defensor del pueblo el tema de cárceles lo domina bien, pero también el tema de seguridad ciudadana. Incluso trajimos a Lucho Garzón, el exalcalde de Bogotá, que fue el que organizó toda la seguridad ciudadana en la ciudad, para que pudiéramos hablar de un concepto más amplio que el simple hecho del elemento policial. Nosotros siempre vamos a garantizar que la paz sea lo que se prevé y que la dignidad humana sea respetada. Nosotros tenemos que llamar la atención de excesos, tanto de ciudadanos como de militares y policías. Y nosotros no podemos callar en situaciones que rayen ya mayores. Por ejemplo, un niño que fue asesinado de 17 años en Monteplata. Eso le da hacer el alma a cualquier persona. Sí. Por eso le pedimos formalmente al jefe de la policía un reporte alrededor de qué sucedió. Ese oficial está siendo procesado por la justicia. Eso es parte del defensor del pueblo. Pero de igual manera no nos sentimos bien que un oficial o con un agente policial sea asesinado por delincuentes en el acto mismo de sus funciones. Eso fue lo que yo viví cuando me agredieron. En el acto de mi función me agredes. Eso nunca lo vamos a apoyar. Pablo, en el recorrido por esas cárceles, por esos centros penitenciarios,
¿Qué porcentaje de las cárceles del país están en hacinamiento? Mejor digamos cuáles no están. Sí. No están, por ejemplo, Bani Mujeres, que tienen un criterio muy bueno de calidad, e incluso te pudiera decir que cumple con los estándares de Mandela, que son lo que la ONU plantea justamente para generar la dignidad humana a los privados de libertad. Indiscutiblemente, el hecho de tú hablar de 25.000 privados de libertad en 16.000 espacios habilitados del sistema penitenciario, te da que el hacinamiento sobrepasa la capacidad humana. Y lo que tú ves como vejación, aún con los esfuerzos que puede hacer la dirección de prisiones, porque uno no niega el esfuerzo, por ejemplo, de la alimentación con los comedores económicos, el esfuerzo de tratar de buscar mecanismos educativos. Ahora, eso sobrepasa la Dirección General de Prisiones. Tiene que ser una prioridad para el Ministerio Público y eso implica poner dinero en un presupuesto. Porque como lo sabe el maestro Terrero, si tú no tienes en un presupuesto dinero, tú no tienes interés de que se haga nada. Ahora, si tú le pones dinero, justamente se va a realizar. Entonces, ¿Han hecho alianzas con el Ministerio de la Mujer? Sí, nosotros incluso trabajamos con ella la parte relacionada a la ruta de los derechos. Participaron representantes de ellas en cada una de las rutas, porque el diálogo de mujeres, y qué importante que tú me lo preguntes, nosotros generamos un diálogo con mujeres emprendedoras, que eran mujeres que habían sido exitosas en diferentes actividades económicas, que nos contaban su historia, pero un grupo de 70 o 80 mujeres que se sentaban con nosotros. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Mujer estaba ahí para escuchar cualquier tipo relacionado con agresión, pero también estaba Supérate para el tema de formación. Ambas instituciones le garantizaban una formación para el trabajo, pero estaba Promipyme para el financiamiento, porque muchas de las emprendedoras no pueden tener libertad porque no tienen el capital para poder iniciar. Entonces, esos diálogos en cada provincia permitieron, uno, la mancuerna con el Ministerio de la Mujer y dos, la capacitación. Pero el tercero, el dinero para poder lograr justamente que su idea pase de idea a una realización y muy probablemente con esa decisión poder dejar una relación tóxica, que es muchas veces lo que pasa. La dependencia emocional y económica hace que la mujer tenga que recibir maltrato y vejación y nosotros no estamos de acuerdo. Y fíjate que es tanto así que la nómina del Defensor del Pueblo es paritaria y cuando yo llegué apenas el 20% eran mujeres, pero casi el 60% de los cargos directivos del Defensor del Pueblo son ocupados por mujeres, proporcionalmente a lo que pasa en las aulas. El Defensor del Pueblo está comprometido por la igualdad, no solamente desde el punto de vista personal como Pablo, sino ideológico, porque yo soy socialdemócrata. Y eso es parte justamente de los valores o de los axiomas que nos guían a nosotros. Pablo, a propósito del tema policial, dentro del marco de la reforma policial, ¿ha sido convocado en algún momento el Defensor del Pueblo para trabajar ese tema dentro de la policía, el tema de la paz, de conocer los derechos y todo ese tema? Nosotros hemos incidido en la parte formativa, porque creo que es donde está el mayor cúmulo de experiencia, más que todo específicamente en el manual de uso de fuerza, que es donde tiene que ser abordado mejor la formación policial. Porque así como el ciudadano quiere una policía que le respeta, el ciudadano tiene que respetar. Hay veces que los ciudadanos no entienden esa lógica y entienden que son una relación directa y hay autoridad. Por eso nosotros no solamente nos quedamos en la parte que podemos aportar, sino que llamamos la atención en áreas, por ejemplo, como la parte del uso de la tecnología en las unidades de la policía, no solamente en la patrulla, que cuando prenda la luz se enciende una cámara 360 como pasa en cualquier país del mundo, sino que los agentes tengan cámaras en su cuerpo, el bodycam, pero que también exista una bitácora digital que permita ver la traza o el movimiento de la patrulla, porque hay veces que la patrulla como que se van de un lado cuando no le toca y terminan haciendo un acto indecoroso. Claro. Entonces hay que hacer una mancuerna, no solamente salario, formación, sino también Logística. el uso efectivo de la tecnología para auditar los procesos a lo interno de la Policía Nacional y garantizar una mejor seguridad ciudadana, que es lo que todos queremos. Don Pablo, mire, la ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, se quedaron las siglas igual como DNI, se promulgó y trajo muchas críticas inclusive antes de aprobarse, pero después de ahí muchísimas. Y el gobierno llegó a hacer unas comisiones y acordaron modificar eso. Sin embargo, en el trayecto, la ley siguió vigente y llega al Tribunal Constitucional, y por su experiencia que usted tuvo en el Tribunal Constitucional, no como juez, pero sí como funcionario de alto nivel, pregunto, el Tribunal Constitucional se abocó a revisar la ley y dijo que había un problema de procedimiento en el Congreso. No se metió en el fondo de eso. Y yo quiero saber hasta qué punto en el Defensor del Pueblo, si ha llegado algo, va a llegar, que ustedes entienden,
porque ahora hay que hacer una modificación, aparentemente, y puede decir que el gobierno puede decir, estamos contentos porque el Tribunal Constitucional no dijo nada con relación a los derechos fundamentales que supuestamente la gente está reclamando. ¿Qué usted cree? Miren, primero, yo saludo que el hecho de que quieran normar el servicio de inteligencia de la República Dominicana por el análisis comparado que hicimos. ¿Y por qué lo hicimos? La única institución que fijó una posición en octubre pasado, no el anterior, que la ley del DNI violentaba prácticamente 5 derechos fundamentales, fue el Defensor del Pueblo de una manera formal. Se aprobó en diciembre 29 y ahí inició el trabajo conjunto con la Sociedad de Diarios y el Defensor del Pueblo y otras instituciones. Pero la matriz que se utilizó para poder discutir cuáles eran la vulneración de derechos, cómo debiera ser redactado y qué elementos vulneraban en términos constitucional, fue el Defensor del Pueblo que la propuso y le entregó a esa comisión, donde también estuvo el Poder Ejecutivo representando por el director del DNI y el consultor jurídico. No solamente eso, se creó una subcomisión representada por 4 abogados. En el caso de nosotros, designamos a don Harold Modesto, secretario general, como parte de la comisión, que estaba Olivo Rodríguez Huerta, Eddie Raful y Carolina, que fueron los que elaboraron 2 productos. 1, la modificación en sí, para que el Congreso la conociera, y 2, un proyecto de ley, por si acaso. Y el por si acaso tenía que ver justamente porque estábamos conscientes de que había vulneración de derechos. Incluso yo había dicho públicamente que a más tardar septiembre, si no pasaba cualquier situación, de ahí el defensor iba a tener que ir al Tribunal Constitucional a hacer un recurso juntamente, como sucedió. Que el tribunal dijera que fue un tema de procedimientos irregulares desde el punto de vista legislativo, o entrar a fondo, yo creo que es un elemento que se puede discutir desde el punto de vista académico. Lo importante es que República Dominicana ahora, y yo incito a que el gobierno y el Poder Ejecutivo entiendan la gran oportunidad, pueden someter un proyecto de ley que sí pueda garantizar la integridad de los ciudadanos y ciudadanas y que permiten vistas públicas a los fines de que todos podamos opinar. Porque al fin y al cabo, si todos vamos a ser regulados por un sistema de inteligencia, lo lógico es que sepamos. El hecho de que un juez no autorice es una vulneración del Código Procesal Penal, pero también del artículo 178 de la Constitución. El hecho de que yo tenga limitaciones, como planteaba el artículo 11 y el artículo 26 del proyecto de ley, generan indiscutiblemente situaciones que rayan en la vulneración de derechos. Entonces, este es un momento ahora donde yo creo que el liderazgo político del Poder Ejecutivo y del Congreso tienen que tener la mirada clara, que ese proyecto de ley que se elaboró, que lo tiene la Sociedad de Diario, el mismo defensor, puede servir para que cuando se reintroduzca la ley o la nueva ley, sea justamente con esa mirada amplia de la sociedad y progresista. Pero el mismo hecho de que no se hicieran vistas públicas y quizá alegando seguridad nacional, debe ser motivo de que hubo un tema contra esos propios derechos. Sí, mira, Darwin decía al principio, la parte de que se regulen los derechos, se modulen, él utilizaba la expresión. Ferrayoli lo plantea claro. La ley del DNI, por la dimensión que tiene en cuanto a los derechos fundamentales, tiene que tener un tamiz de ley orgánica. No solamente por la votación en cuanto a la cantidad o la mayoría especializada que dice nuestra Constitución, sino también en las funciones del Congreso de la República, en los 2 artículos que tienen que ver con la Cámara de Diputados y el Congreso, y la misma característica de ley orgánica que se describe, sino por el hecho mismo de que va a implicar un cambio. Pero creo que ahora mismo estamos en el escenario ideal de poder generar justamente ese espacio. Yo creo que de los errores se aprenden, y este yo lo veo como un aprendizaje institucional. ¿Ustedes tienen dependencias a nivel nacional? Por ejemplo, una persona que se encuentra en algún municipio de Puerto Plata, ¿de qué manera se acerca con ustedes? ¿Tienen un departamento de atención al usuario que podemos los ciudadanos acercarnos? ¿Me está pasando una situación legal para recibir esa asistencia? O sea, ¿cuál es la ruta que debe seguir un ciudadano para poder recibir el apoyo de Defensoría del Pueblo? Mira, nosotros dentro del marco de lo que es el plan de trabajo, sí vamos a tener representaciones locales, las cuales nosotros le llamamos Casa de los Derechos, pero tienen que ser sobre la base de esta experiencia ahora a nivel provincial, que vimos la realidad de cada una de las provincias, y el año próximo vamos a ir a nivel municipal. Es un gran reto, porque son 158 municipios de la República, lo cual va a implicar un gran trabajo del equipo, y ese trabajo tiene que ir sobre la base de un concepto básico, que son diálogos. El defensor tiene que generar esos diálogos. ¿Por qué te hago este preámbulo? El defensor, una vez decida aperturar Casas de los Derechos, tiene que ir con una idea clara de qué va a hacer, porque yo no creo en elefantes blancos, yo no creo en personas nombradas por estar ahí jugando con el celular
con la computadora tienen que trabajar. Nosotros tenemos una idea clara de cómo atender al ciudadano y por eso no solamente lo generamos como un proceso, sino que lo certificamos con norma ISO de calidad. Es el primer punto del garantismo y es el primer punto de la Secretaría General como proceso. Ahora bien, desde el punto de vista de cómo acceder, no solamente hemos aumentado un 300% los casos de oficio, como les decía, a través del Data Warehouse, sino que de manera directa la central telefónica la convertimos en WhatsApp Business. Las redes sociales y el WhatsApp y todos los medios llegan a un punto que es un software que se llama un CRM. Con ese CRM yo puedo discriminar lo que son casos, reclamaciones y quejas. Y los casos como tal, dárselo a los abogados para que sean ellos los que procedan desde el punto de vista del derecho administrativo, que es lo que corresponde. Adicionalmente, nosotros sí hemos tratado de tener estructuras Por ejemplo, para locales. aterrizar a la audiencia, yo escribo por DM en las redes sociales de Defensoría del Pueblo. Si es una denuncia, va a clasificarse a un equipo que trabaja específicamente las denuncias. Y ese equipo va entonces a comunicarse con esa persona. Directamente. E incluso, Ok. voy más lejos desde el punto de vista de la eficiencia interna. La ley plantea 60 días para poder asumir el caso. Nosotros lo estamos haciendo en promedio en 5 días. Antes de los 5 días tú estás recibiendo una llamada. A través del CRM, ¿verdad? Del CRM o un abogado si amerita ya Excelente. el caso, es un caso como tal. Hay un abogado asignado que te llama y te dice yo soy fulano de tal, tengo su caso asignado. Usted lo puede ver y ahí hay otro software. Nosotros creamos con el PNUD un software de trazabilidad que se llama SOL. Todo caso que llegue al defensor del pueblo está a la vista del usuario para saber en qué despacho está. Por eso certificamos ese proceso en antisoborno y cumplimiento gubernamental. Todo lo que llega allá es justamente un espejo abierto para que nosotros a lo interno, en el caso mío que monitoreo con el software, pero también el ciudadano lo pueda ver. Ok, y las personas que no tienen un teléfono, por ejemplo, o que no tienen acceso a Internet, ¿a qué oficina se dirigen para recibir atención? Tenemos el teléfono normal y con ese teléfono normal pueden llamar y O sea, no y se asistir. reciben personalmente, no. Sí, todo claro es... que sí. Ah, ok. No. Tenemos las dos modalidades, tanto virtual, telefónica y la física indiscutiblemente. Incluso, uno de los hitos de la gestión es haber construido su propio edificio. Estamos en la 27 de febrero, justamente entre privada y de Filló. No hicimos inauguración como pensó Dari. Yo lo que hice fue empezar a trabajar porque hay un dinero que no se puede gastar en ese tipo de actividades. Yo prefiero reutilizarlo o utilizarlo en elementos esenciales como la ruta de los derechos. Nosotros ese edificio costó 168 millones de pesos y el primer Picasso fue en el 2017, en un periodo de menos de 2 años. Fue Niño Zoila, ¿verdad? Sí, dio el Picasso en el 2017, pero yo llegué y lo que encontré fue un hoyo. Sí, yo sé. Entonces, gracias a Dios y al gran equipo, pudimos lograr en prácticamente 2 años construir una edificación que hoy en día es un referente, incluso hasta la parte de discapacidad la vamos a certificar en norma ISO. Y a propósito de ese planteamiento que usted hace, ¿cuál es su posición sobre esos funcionarios que pagan millones en alquileres, sobre todo en la gestión actual? Ay, Dios. Mira, eso va a depender siempre de la naturaleza y la característica. Por ejemplo, en el caso de don Andrés, cuando la Cámara de Cuentas le entregaron el edificio, que fue en la gestión de Licelot, ella muy probablemente iba a necesitar alquiler. Esa realidad la conocen. Ahora, tú me preguntas a mí como gerente, y yo siempre voy a querer construir un espacio digno para las operaciones centrales. Ahora, en los pueblos sí se puede dar alquileres, dependiendo de la característica, porque, por ejemplo, tú tienes Impostón. Impostón está distribuido a nivel nacional, pero esas oficinas están cerradas. Entonces, hay espacios desde el punto de vista de la administración pública que se pueden utilizar y se pueden generar justamente oficinas modulares para poder lograr lo que estás queriendo hacer, en este caso la OPTI, pasaporte, que son lo que tú estás planteando, que son espacios para atención al ciudadano. Yo creo que un gobierno electrónico se puede generar en República Dominicana, pero gradual. No, yo no dije nombre. No, porque yo no creo que esto sea pecaminoso. Creo que al contrario, lo lógico es poder ampliar para que la audiencia entienda de qué se está hablando. A mí me interesa un gobierno electrónico, sí. Yo apuesto a ello, sí. Por eso fíjate toda la dimensión que te estoy hablando desde el punto de vista de la gestión. Pero ¿qué porcentaje tiene brecha digital en República Dominicana? Ese es el que te va a acceder. Incluso el director de la OPTI responsablemente planteaba la cantidad de consultas que había recibido desde el punto de vista de los puntos de acceso que había aperturado y te da a entender que no todo el mundo utiliza la tecnología como nosotros creemos o vivimos en la burbuja de la capital. Mire, una pregunta. Finalmente. Que Pablo se tiene que... Usted ha hablado sobre la ISO 37001, que es la de antisoborno y corrupción. Y me parece muy bien, y hay muchas entidades que lo están haciendo. Muchas veces por moda. Por moda. Pero le pregunto, ¿hasta qué punto usted puede tener claro de que su personal, su recurso humano, que es fundamental,
se siente que ha asumido esa lucha antisoborno, porque estamos en un país, tú sabes, ¿verdad? ¿Hasta qué punto usted dice, yo creo que mi departamento, mi oficina, mi gente está éticamente comprometido? Mira, el tiempo de respuesta es un indicador que yo utilizo mucho. Por eso yo tengo un software de monitoreo que mi pantalla, vamos a decir, el front desk que yo siempre utilizo es ver cuántos casos llegaron, cuál es el nivel de respuesta. Y ahí tiene que ver también con la supervisión. El secretario general, que nosotros tenemos un secretario general de lujo, don Harold Modesto, que es el que lleva la parte del garantismo, que es justamente el corazón del defensor del pueblo. Yo no llegué con un equipo de personas que llegaron conmigo en turba. Yo mantuve a la mayoría de las personas que yo recibí como parte, yo creo que de un legado y de la historia, pero también de recursos humanos de calidad. Se le ha especializado, se le ha dado mucha formación y ahí tiene que ver mucho con la ética individual. En el caso mío, incluso Dari lo sabe por la relación primera que podemos tener, yo ni siquiera voy a restaurantes, yo no hago vida social. Fíjense que yo he visto estado de uniforme, porque yo creo que el servidor público tiene que ser en todo momento servidor público. No, pero debe haber equilibrio también por la salud mental, por eso emocional. por eso yo tengo una esposa, tengo un hijo. Ah, por eso yo pero ahí escribo, tiene que hacer vida por eso, social también. Bueno, lo que pasa es que mi Y vida- ustedes deben un salario, No, tampoco lo que podemos... pasa es que mi vida No tiene- social es una no, vida familiar. claro, no es Por de eso le estoy restaurante. diciendo, yo no critico el que acceso a los vaya. restaurantes, claro que no. Y más Y adelante un de día Dari, puede ir. Y más adelante de Dari. Pero el ¿El caso día metido en mío... restaurante? No. Pero el caso mío, yo lo hago todo familiar. Por ejemplo, si yo voy al restaurante, muy probablemente cada 2 meses, Sí, con la familia. cuando sea, es con mi esposa y mi hijo. Sí, así Claro, así claro. es. Yo creo que hay elementos esenciales del ser humano, yendo a la pregunta del maestro don Andrés, que tienen que ver con la ética individual. Yo creo que si ellos me vieron a mí en todas las provincias, siendo el primero que llegaba y que me quedaba durmiendo, que era el que revisaba y ayudaba al montaje, que si tenía que suapiaba, que es una persona que llega a las 8:15 de la mañana todos los días a su trabajo, luego de llevar a su hijo al colegio, están viendo con el ejemplo justamente lo que debiera ser Claro. su norma de acción. Si se pasan de ahí, cancelado. Pablo, muchas gracias. Agradecer a Pablo. Gracias a usted y dio feliz Navidad. Sí, una interesante conversación. Yo creo ¿La tarjeta que... él tiene? Oh, del diablo. ¿La tarjeta? De crédito. No, No, la del bono, la del bono. Dari, No. La del bono. Cuídate. ¿Cuánto tú tienes? Estoy esta tratando no, de no. cuidarte hace tiempo y Sí. no te Dari, deja. déjate Humberto incentivar- tiene mira, razón, ¿oíste? Dari, deja de estar incentivando ese tipo de situaciones. ¿De qué? Si hubo un error desde el punto de vista informático, repórtaselo a Él la compra con directora. su cédula y Yo esa se le- tarjeta. yo ¿eh? se le escribí a la... Tú ves, en junio del Él- 25. Yo se le escribí a la Vence Con en junio del 25. pero esta tarjeta es de Cori. No, está bien. Pero yo haz quiero que la gente aclaración. entienda. No, yo expliqué que la tarjeta, una persona que le dieron la tarjeta me dijo, yo no tengo cédula. Pero Entonces- pásame ese caso para también resolverlo. Él no tiene cédula, es el parqueador de aquí abajo. Sí. No tiene cédula, ¿Es dominicano? Oye, es sí, dominicano, pero tiene un problema. No, me, no, dijo, no. me explicó, pero digo, yo no entendí. No, incluso, préstame ese caso para Ah, pues yo te lo- resolverlo. porque ok, incluso yo ya te lo- Consuelo me mandó un caso Ok. similar, se resolvió y recientemente esta semana me estaba escribiendo Entonces también un caso. me dieron este bono, pero no tengo cédula. Entonces yo le dije, déjame traer para ver con quién de aquí yo te la puedo activar. Y ahora tú se la vas a dar a Cori. Entonces yo se la activé Con tu cédula. con mi cédula. Sí, pero ahora la aclaración porque tú eres un líder de opinión. No, yo soy... ¿Y yo cuál no- es tu posición, Yo Pablo, lo dije, respecto yo- a lo que está diciendo el Ya señor la- Dari ya la- Terrero? Se supone que Dari es una persona Él lo puede hacer. Pero ¿y cómo con usted me quiere poner a mí empresas, como que yo soy con un- como que yo soy solvencia. un- como yo soy Discúlpeme, un señor potentado? coordinador, discúlpame. Yo soy un obrero, señores. Discúlpame. Con solvencia, con independencia Ándale, económica, antes. con proyectos, Pensionado. con este espacio, Pensionado. que si usted se sienta a ver, tiene pauta publicitaria Ay, importante. Dios santo. ¿Cómo usted Ey. valora que un perfil como este tenga Tarjeta. una tarjeta, un bono de tarjeta, No, cuando hay tantas personas en situación de vulnerabilidad a nivel Me van nacional? Y mira cómo se llama, bono Me van a navideño. Tú buscar en el sabes, sistema. yo voy a publicar un libro del año que viene. Dios mediante en febrero. ¿Cómo engañar al país? No, sí, No, no. Dale, ahí te pasaste. No, yo. Ah. Yo, No, no tú. no. Yo de- sobre el estado de bienestar. Doy cosas. Se llama Por el bien común, una República Dominicana basada en el estado de bienestar. Yo no creo en asistencialismo. Yo creo en la creación de oportunidades y la generación de capacidades del individuo. Indiscutiblemente las situaciones personales de cada quien. Mi mamá era secretaria de un hospital, murió hace 20 años, mi papá por igual, ambos de cáncer, o sea que ambas enfermedades las tuvo que asumir. Y yo vengo de la situación de pobreza.
Si yo, gracias a Dios Todopoderoso, he podido lograr el desarrollo, todo el mundo tiene las oportunidades para hacerlo. Por eso el Estado tiene que invertir en la discriminación positiva, no asistencialismo. Claro. Yo lo que no Rectifico, entiendo- digo yo, cuando dije lo del libro, digo yo por el tema de la tarjeta, no me refería a... No, lo que pasa es que hay un nivel de confianza muy grande. Sí, y pero tú no, sabes claro. que Y no, y de ahí- se de pudiera aquí- malinterpretar. Y aquí la cosa se edita. corta, claro. Sí. Y entonces después de... Sí, pero Dari, esto lo que yo no quis- pasa a un antisoborno. Lo que yo quisiera saber es si es un bono navideño, ¿por qué vence en julio? En junio del Junio. 25. Bueno, Sí, porque la Navidad llega hasta junio. bueno. Gracias, Pablo. Disculpa de nuevo, gracias. Yo creo que es interesante hablar buena sobre intervención, ¿viste? hablar sobre Tú deberías explicar por qué eso es en junio. hablar sobre estos temas de los derechos, los deberes, porque yo hablaba ayer que nosotros vivimos en una sociedad del desenfreno, donde la gente solo exige derechos, pero no cumple sus deberes. Es una combinación. Sí, totalmente. Es una combinación. Y esos derechos que usted tiene, como decía al principio, están condicionados. No es que la libre, no es que usted va a hacer que beba romo hasta que maten gente. Es decir, todo tiene un contexto, no es una selva, el contrato social. No, totalmente. Eso ya es responsable. Claro. Maylen, eso tiene un significado. Entonces, ¿no? gracias, Que Pablo. cuando se va a esbozar tenemos eso. que irnos, ya son las Hay que 9. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.